En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Una vez más, tu hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel, preparado para acompañarte en los próximos 60 minutos para que juntos demos lectura y comentemos el libro de Levítico ya en su cuarta y última sección en que podemos dividir este tercer tomo del Pentateuco escrito por Moisés por allá por el 1500 a.C. La última sección del libro de Levítico abarca los capítulos 18 al 27 y es llamado comúnmente como Código de Santidad o Ley de Santidad. Y esta sección tiene que ver con la santidad de la conducta. No solo en el momento en que somos iglesia, no solo en el momento en que nos reunimos para brindar adoración, alabanzas y honor a nuestro Dios y Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu Santo, sino esto tiene que ver con nuestra conducta en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestra vida cotidiana. La santidad de la conducta las 24 horas del día, en todos los aspectos de nuestra vida, no solo en el culto. Así que es una sección muy interesante y en el programa anterior, nuestro programa número 14, hicimos ya la introducción a esta cuarta y última sección en que podemos dividir el libro de Levítico y hoy en nuestro programa número 15 ya entraremos en tierra derecha comentando el capítulo 18 de Levítico, que tiene varias maneras de titularse. La Reina Valera lo titula como actos de inmoralidad prohibidos. La NBI lo titula relaciones sexuales ilícitas. Y en el desarrollo de la NBI coloca como título relaciones no permitidas, otras relaciones ilícitas, y así va desarrollando el capítulo 18. Así que esto tiene que ver entonces con cómo ahora ya ustedes pueden notar claramente que no estamos hablando del culto, de cómo debemos presentarnos delante del Señor, sino tiene que ver en este caso con la vida íntima del matrimonio o del israelita o del miembro del pueblo de Dios, los cuidados, las prohibiciones respecto de lo que Dios considera relaciones sexuales ilícitas. Así que eso es lo que nos convoca en nuestro programa número 15, el programa de hoy, pero antes de ello vamos a comenzar declarando con una canción de nuestro hermano Alejandro Alonso que lleva por título Tu santidad me envuelve, declarando entonces la santidad de nuestro Dios. Estos capítulos que son ley o fueron ley para el pueblo judío son una revelación del precioso, santo, puro y recto carácter de Dios. Son una revelación de la naturaleza de Dios. Por lo tanto, vamos a mirarlos desde ese punto de vista, no como una ley que nos rige, que nos gobierna y que nos condena, sino más bien apreciando cómo es la naturaleza de nuestro Dios, cómo es su carácter. Y por lo tanto son, repito, una preciosa revelación del carácter que manifestó nuestro Señor Jesucristo, el carácter de su Padre, en los días de su vida terrenal. Vamos entonces a declarar la santidad del Señor en los labios de nuestro hermano Alejandro Alonso. Nos unimos a su declaración para decir: tu santidad me envuelve.
Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Y santo eres, Señor, mi Redentor. Y santo eres, Señor, mi Salvador. Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Y santo eres, Señor, mi Redentor. Y santo eres, Señor, mi Salvador. Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve. Bien, amigos y amigas, allí estaba nuestro hermano Alejandro Alonso con su hermosa canción Tu santidad me envuelve. Su santidad es hermosa, es pura. En él no hay ningunas tinieblas. Así de extraordinaria, así de hermosa, así la belleza de su santidad. Gloria al Señor. Bien, amigos y amigas, comencemos entonces con el capítulo 18, que a partir del versículo 6 inicia entonces esta serie de prohibiciones de las relaciones sexuales ilícitas. En la Reina Valera dice así en el 18:6: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Entonces lo primero es que en la Reina Valera la expresión descubrir su desnudez, o sea, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, equivale a decir no tendrás relaciones sexuales con parienta próxima alguna. La NBI dice así: nadie se acercará a ningún pariente cercano
para tener relaciones sexuales con él o con ella. Yo soy el Señor. Por lo tanto, eso es lo primero que tenemos que aclarar. Esta expresión del lenguaje, descubrir su desnudez, quiere decir tener relaciones, porque nadie descubre, ese es el sentido común, nadie descubre la desnudez de otro si no es para tener relaciones sexuales con ella. Muy bien, y lo segundo que hay que decir es que el capítulo 18, en sus primeros 18 versículos, trata acerca del incesto. Esto es, acerca de las relaciones sexuales entre parientes cercanos. Esa es la definición de una relación incestuosa, es decir, relaciones sexuales entre parientes cercanos. Y el Señor argumenta que estas prohibiciones, que llegan hasta el versículo 18, son precisamente por estos pecados que Él arrojará las naciones de la tierra de Canaán. Dice el 24, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. O sea, los va a echar como un juicio divino a causa de llegar con esta maldad al colmo, como son este tipo de relaciones incestuosas. Y dice entonces el 25, y la tierra fue contaminada a causa de estos pecados. Y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, la tierra de Canaán, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. ¿Y qué pasaría si el pueblo de Dios cae en este mismo nivel de maldad? Dice, no sea que la tierra os vomite a ustedes también por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Termina el versículo 30 del capítulo 18 diciendo, guardad pues mi ordenanza, no haciendo las cosas abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Y firma, yo Jehová vuestro Dios. Muy bien, entonces podemos perfectamente titular este capítulo como el incesto y los pecados de porneia en general. Guarden esta palabrita porneia, así entre comillas, es una palabra griega. La vamos a explicar en el desarrollo de este comentario, pero diríamos entonces que el capítulo 18, en su estructura principal, está prohibiendo todas las relaciones incestuosas y los pecados sexuales que podemos calificar de porneia. Y repito, guarde este término y luego lo vamos a explicar. El incesto en particular y los pecados de porneia en general harán que la tierra vomite a sus moradores, a los moradores de Canaán. En el primer libro sobre Génesis vimos que dos causas justificaban el hecho de que Dios arrojara a los habitantes de Canaán para dársela a los israelitas. El texto bíblico en el libro de Génesis argumenta o presenta dos argumentos poderosos para justificar de por qué Dios arrojará a los habitantes de Canaán fuera de su tierra y se la dará en posesión, en heredad, al pueblo de Israel. El primero de esos argumentos es la maldición de Noé que cayó sobre Cam, el hijo que reveló la desnudez de su padre,
para dársela a los israelitas, la maldición de Noé que cayó sobre Cam, en la persona de su hijo Canaán. Esto está en Génesis capítulo 9, versículos 24 al 27. Allí entonces la maldición de Noé sobre su hijo Cam recae en la persona del hijo de Cam, llamado Canaán. Ahí está el primer argumento, ¿no? O sea que Dios va a cobrar esa maldición de Noé en el hijo, en su nieto, Canaán. Y el segundo hecho es precisamente que la maldad de los amorreos llegaría un día a su colmo. Esto está en Génesis 15:16. Cuando Dios le revela a Abraham que su descendencia va a heredar la tierra, le dice que esto no va a ser sino hasta la cuarta generación de Israel, porque todavía no ha llegado a su colmo la maldad de los amorreos. Pues bien, el colmo de la maldad de los cananeos lo constituyen precisamente los llamados aquí pecados de porneia, que incluye el incesto, pero que también incluye otros pecados que veremos prontamente. Porneia es una palabra griega que indica un tipo de pecado sexual especial. Todo pecado sexual es pecado, obviamente, pero hay un tipo de pecado sexual especial, y ese tipo de pecado sexual especial está calificado con la palabra griega porneia. Todo pecado sexual es contra Dios, no hay duda de eso. Sin embargo, hay pecados sexuales que además de ser contra Dios, son también pecados contra natura. Pablo en su carta a los Romanos lo describe así. Atención con estos pecados contra natura. Dice, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Eso está en Romanos 1:26. La fornicación y el adulterio, por ejemplo. Fornicación, según el diccionario castellano, refiere a las relaciones sexuales prematrimoniales. Y en cambio el adulterio refiere a las relaciones sexuales fuera del matrimonio de una persona casada. Bueno, pero estos dos pecados, la fornicación y el adulterio, por ejemplo, si bien son pecados que transgreden la moral o el carácter de Dios, no son todavía pecados contra natura. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una relación sexual ilícita, pero entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, transgrede la moral y el carácter de Dios, pero no son todavía pecados contra natura. Pero los pecados de incesto, o sea, donde tú estás teniendo relaciones sexuales con algún pariente cercano, con tu mamá, con tu hija, con tu sobrina, con tu tía, con tu tío, etc., ahí estamos hablando que no solo se está traspasando el orden moral de Dios, sino estás cometiendo algo contra natura, porque es totalmente antinatural una relación sexual entre parientes cercanos. Pero no solo el incesto, sino el homosexualismo, el lesbianismo, además de ser pecados sexuales contra Dios, son pecados antinatura. Lo mismo si hablamos del bestialismo, que la sociedad actual le pone un nombre más bonito, zoofilia, para que suene más elegante, pero nosotros vamos a darle el carácter que realmente tiene: bestialismo, relaciones sexuales con animales. La prostitución, otro pecado de porneia. ¿Por qué? Porque la persona, como su término lo dice, se ha prostituido y no es capaz de poner límite ni autocontrol a su impulso sexual, y por dinero, entonces mantiene relaciones sexuales con quien sea.
y otros pecados semejantes, donde no solo se traspasa la barrera moral, sino también la barrera natural. Porneia entonces indica que la persona ha entrado en una etapa de degeneración, ha entrado en una etapa de depravación. Cualquier pecado sexual que indique que la persona se degeneró, como sería, por ejemplo, por mencionar otros pecados de porneia, la pedofilia, ¿no? Que indique que la persona se pervirtió, se degradó, ¿no? Entonces estamos en presencia del pecado de porneia. Que en la Reina Valera, en el Nuevo Testamento, se traduce con un término muy desafortunado, porque se traduce con el término fornicación. Y ya hemos visto que fornicación, según el entendimiento general que tenemos, y así lo refrenda el diccionario castellano, dice relación con las relaciones sexuales prematrimoniales. No es una buena traducción traducir porneia por fornicación. Las versiones modernas han traducido, y en eso han mejorado, han traducido porneia como inmoralidad sexual. Pero resulta que inmoralidad sexual todavía es mucho más amplio, mucho más grande, de tal manera que no es más exacto. Yo preferiría y sugeriría entender por porneia depravación sexual, degeneración sexual o perversión sexual. Noten que en los versículos que leímos en el capítulo 18 dice es abominación. Es un buen término. Los pecados de porneia son abominación al Señor. Es un término fuerte, ¿no es cierto? Así que eso con respecto al término porneia. Así que cuando estamos frente a este tipo de pecados, y aprovecho de hacer otra aclaración, cuando el Señor dijo que no es lícito repudiar a la mujer, a la esposa, hablando del divorcio, dice, a no ser por causa, dice la Valera, por causa de fornicación, el término griego es porneia. Así que yo lo parafrasearía de esta manera. No es lícito repudiar a la esposa o la esposa al marido a no ser por causa de depravación sexual. Si el Señor hubiese querido referirse al adulterio, como generalmente se enseña, de que el adulterio es causa de divorcio, el Señor habría usado la palabra moigeia, que es la palabra que se traduce adulterio. Pero cuando el Señor se pronunció en el Evangelio de Mateo para hablar del divorcio, Él no usó la palabra moigeia, sino la palabra porneia. E insisto que debería entenderse, a mi juicio, debería entenderse como depravación sexual. Y en ese caso sí, en ese caso no hay ninguna posibilidad de continuar con una relación matrimonial, con una unión matrimonial, si uno de los cónyuges se ha pervertido, se ha degenerado, se ha depravado. Entonces tiene más sentido entender que ese tipo de pecado, el pecado de porneia, entonces sí rompe y quiebra el vínculo matrimonial. Muy bien, continuemos entonces. Este es el agravante que está presente en los pecados de porneia, ¿no? Esto que es contra natura, que indica que la persona ha caído en un estado de perversión y que indica que una sociedad o generación que cae en este nivel de vida, como el que estamos viviendo nosotros hoy en nuestra sociedad, ha llegado al colmo de su maldad delante de Dios. Cuando un pueblo, generación o sociedad llega a este punto de depravación y de perversión, el juicio de Dios se hace inevitable e inexorable. Cuando miramos los pecados en la historia bíblica que han originado el juicio de Dios, poniendo fin a los habitantes de esa sociedad que ha caído en ese nivel
de inmoralidad, entonces nos vamos a encontrar que estábamos frente a pecados de porneia, y por eso es que el juicio de Dios viene también sobre esta sociedad actual, porque la sociedad actual ha caído precisamente en este nivel de perversión, como nos consta en la vida diaria de la sociedad actual. Veamos dos ejemplos que muestra el libro de Génesis, donde el juicio de Dios vino a causa de este tipo de pecados. Un ejemplo es uno local y otro universal. El primero, el local, es conocido como la destrucción de Sodoma y Gomorra por su generalizado pecado de homosexualismo. La Escritura es clara para decir que todos los varones de estas ciudades se habían pervertido y eran homosexuales. El segundo se refiere a la destrucción del mundo original por el diluvio en los días de Noé. Este segundo caso es muy interesante porque cuando el relato da cuenta de cómo la maldad de aquella generación llegó a su colmo, hace mención de un pecado único y del cual no se tiene noticia que se haya vuelto a repetir. Me refiero a Génesis 6, capítulo 6, versículos 1 al 7, que en su parte principal dice así. Atención con este pecado que llevó la maldad al colmo y originó el juicio del diluvio. Dice así, voy a leerlo en la NBI, que me parece un poquito más claro. Comillas. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios, atención con eso, los hombres comienzan a multiplicarse y tuvieron hijas, pero entonces los hijos de Dios, ¿quiénes son esos? Vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Estos hijos de Dios entonces comenzaron a tomar como mujeres a todas las mujeres que desearon. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. O sea que esta mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres dieron como resultado hijos gigantes. A partir de entonces, termina la escritura, hubo gigantes en la tierra. Cierre de comillas, Génesis capítulo 6 del 1 al 7. Hasta aquí el relato pareciera no contener nada especial. Sin embargo, cuando el Nuevo Testamento interpreta este episodio, y quiero recordarle aquí uno de los principios fundamentales de nuestra hermenéutica es que el Antiguo Testamento está interpretado en el Nuevo y que por lo tanto tenemos que interpretar el Antiguo a la luz de la interpretación que da el Nuevo Testamento. Muy bien, cuando el Nuevo Testamento interpreta este episodio, el asunto se vuelve interesante. En efecto, la carta de Judas, en los versículos 6 al 7, dice lo siguiente. Vamos entonces a considerar cómo interpreta Judas en su epístola este incidente que estamos leyendo aquí en Génesis capítulo 6. Dice así, comillas, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de ángeles que pecaron. Los ángeles que no guardaron su dignidad, su estatus, ¿no? Que se rebajaron, que se pervirtieron. Bueno, estos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, están presos en prisiones eternas para el juicio del gran día. Pero continuó con Judas 6 y 7.
como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. Atención, ahora va a hablar del pecado de Sodoma y Gomorra, pero dice que los habitantes de estas ciudades de la misma manera que aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Los ángeles que había mencionado en el versículo 6. Los habitantes de Sodoma y Gomorra cometieron el mismo pecado que los ángeles. ¿Y cuál fue el pecado de los habitantes de Sodoma y Gomorra? De la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Es decir, que no solo los habitantes de Sodoma y Gomorra cometieron pecado de porneia, fornicando e ido en pos de vicios contra naturaleza, sino que también los ángeles, que menciona en el versículo 6. ¿Qué ángeles son estos? ¿Son los que cayeron con Satanás o son otros? Según Judas, el pecado de estos ángeles fue el mismo que el de Sodoma y Gomorra, es decir, fornicar e ir en pos de vicios contra naturaleza. El verbo fornicar aquí es porneia, de donde nace el término porneia. En el caso de Sodoma, sabemos que el pecado de porneia fue el homosexualismo. Pero en el caso de estos ángeles, ¿cuál fue el pecado que también es calificado de porneia? Antes de responder la pregunta, será necesario observar que Judas en su carta está siguiendo la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2. Es decir, que lo que estamos leyendo en Judas también está en Pedro, y Judas está siguiendo la carta de Pedro. En la carta de Pedro se observa que él presenta los hechos en el siguiente orden. Cuando ustedes miren la carta de Pedro, él pone primero el pecado de los ángeles en el 2.4, después pone el pecado del mundo antiguo, o sea, lo que ocurrió en los días de Noé en el 2.5, y pone el de Sodoma y Gomorra en el 2.6. O sea, el orden es los ángeles, el mundo antiguo y Sodoma y Gomorra. Ese es el orden que pone Pedro. Pareciera que Pedro tiene a la vista el mismo orden en que los hechos aparecen en Génesis. En Génesis aparece precisamente en ese orden, ¿no? El pecado de los ángeles, el pecado del mundo antiguo y el pecado de Sodoma y Gomorra. De ser así, cabe la pregunta, ¿dónde podrían estar mencionados los ángeles, el pecado de los ángeles en el libro de Génesis? ¿Se entiende? Si Pedro está siguiendo el orden del Génesis y pone el pecado de los ángeles primero, la pregunta es, ¿dónde está narrado en el Génesis el pecado de los ángeles? Pues bien, en el capítulo 6, del 1 al 7, la expresión hijos de Dios, ¿recuerdan que leímos? Los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. La expresión hijos de Dios podría indicar, no vamos a ser dogmáticos en esto, pero esta me parece a mí la interpretación más certera a la luz del Nuevo Testamento, podría indicar la expresión hijos de Dios a los ángeles. Vean también con esto Job capítulo 1 versículo 6 y Job capítulo 2 versículo 1, donde los ángeles son llamados en el Antiguo Testamento hijos de Dios. Si es así, que la expresión hijos de Dios se refiere a los ángeles, ¿en qué consistió el pecado de estos ángeles? Dice ahí, como leímos en Judas, en que abandonaron su estatus creacional. Esto es, su calidad de ángeles, y se hicieron humanos a fin de poder tomar a las hijas de los seres humanos por mujeres. Es decir, que los ángeles tendrían la capacidad de, si es que deciden hacerlo, tomar la forma humana, tomar el cuerpo humano. Tienen esa capacidad. Así lo demuestran varios ángeles que se manifiestan como varones en el Antiguo Testamento. Pero estos abandonaron su estatus creacional
se hicieron humanos a fin de poder tomar a las hijas de los seres humanos por mujeres. Y este pecado es calificado como porneia, porque es indudable que al hacer esto, los ángeles se rebajaron al nivel humano. O sea, dejaron su dignidad, abandonaron su estatus creacional y se hicieron hombres a fin de cohabitar con las mujeres. Es decir, que al igual que Sodoma y Gomorra también se degradaron. Es como si los humanos hubiésemos tenido la capacidad de convertirnos en animales, ¿no? Entonces tú tienes la capacidad de convertirte en perro y entonces te haces perro a fin de poder tener relaciones sexuales con las perras. ¿Qué diría alguien que está observando de fuera esto? Diría, este se degradó. De ser humano se degradó a animal. En este caso de ángel se degradaron al hacerse humanos. Quizás es una degradación en el caso de los ángeles peor que cuando un hombre se rebaja al nivel de los animales, como ocurre en el caso del bestialismo. O sea, cuando un hombre, un ser humano, se pone a tener relaciones sexuales con animales, se está rebajando al nivel de un animal. ¿Te das cuenta? Allí está lo grave, ¿no? Que tú estás abandonando tu dignidad de ser humano y te estás rebajando al nivel de un animal. Pero volviendo entonces al capítulo 18 del Levítico, es decir, que en estos dos ejemplos que vino un juicio, destrucción de Sodoma y Gomorra, y a nivel universal un diluvio que terminó casi con toda la raza humana excepto Noé y su familia. Bueno, en estos primeros 18 versículos Dios prohíbe las diversas relaciones incestuosas con el padre o la madre, con la madrastra, con los hermanos, con los nietos, con los hijos de su madrastra, con los tíos, con la nuera, con la cuñada, con dos mujeres que sean madre e hija, ni con las nietas de ellas, ni con dos mujeres que sean hermanas entre sí. Todo eso está a la luz del capítulo 18 de Levítico, relaciones sexuales ilícitas prohibidas en el orden del Señor. Muy bien, amigos, hagamos un alto acá para escuchar a nuestro hermano ahora Jesús Adrián Romero con esta hermosa canción referida a Jesús, no es como yo. A la luz de lo que estamos leyendo acá, resalta la santidad de Jesús. Jesús, el único ser humano verdadero, puro, santo y sin mancha. Su carácter resalta en medio de toda esta pecaminosidad humana, en medio de toda esta degradación humana. Escuchemos entonces a nuestro hermano Jesús Adrián Romero, no es como yo. No es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre. No es como yo, no es como yo, aunque en todo fue tentado, Él es limpio y sin pecado. No es como yo, la pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, Él es santo y es perfecto,
es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación, no es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano Él se llame. No es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo. La creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. Perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. Bien, amigos y amigas, ahí estaba nuestro hermano Jesús Adrián Romero con esta hermosa alabanza al Señor Jesucristo. Él no es como yo. Y tú también puedes decir lo mismo, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo es puro y sin mancha, aquí viviendo en las mismas condiciones nuestras. Él es santo. Él fue santo y perfecto en los días de su carne. Bendito es el Señor. Por eso, la única posibilidad que tenemos de vivir la vida cristiana es que ya no viva yo, viva Cristo en mí. Y que lo que ahora vivimos en la carne lo vivamos en la fe del Hijo de Dios. ¿En cuál fe? En la fe de que Él habita y vive en nosotros. Y quiere expresarse Él con su hermoso carácter, con su perfecta santidad, con su naturaleza divina, quiere expresarse en nosotros y a través de nosotros. En eso consiste la vida cristiana. No ya yo, más Cristo en mí y a través de mí. Decíamos entonces que, en resumen, en estos primeros 18 versículos del capítulo 18,
el Señor prohíbe las más diversas relaciones incestuosas, con el padre o la madre, con la madrastra, con los hermanos, con los nietos, con los hijos de su madrastra, con los tíos, con la nuera, con la cuñada, con dos mujeres que sean madre e hija, con las nietas de ellas, con dos mujeres que sean hermanas entre sí. Ese es todos los casos que abarca estos 18 versículos. Luego, después de mencionar en los versículos 19 al 21 otros pecados que no necesariamente caen en la categoría de porneia, vamos a leerlo, los versículos 19 al 21, dice: y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Parece aquí que es de sentido común esto que está prohibiendo allí. Versículo 20. Además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. ¿No? Aquí está mencionando el adulterio. Noten cómo el adulterio está aquí en el versículo 20 y no en los pecados de porneia. Dice en la NBI: no tendrás trato sexual con la mujer de tu prójimo, para que no te haga impuro por causa de ella. Y el versículo 21 dice: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Hasta ahí, entonces, otros pecados ilícitos de tipo sexual. En los pecados, a partir del versículo 22 y 23, Moisés remata con los pecados de homosexualismo y de bestialismo, que no están dentro de la categoría de relaciones incestuosas, pero sí son pecados de porneia. Dice el 22: no te echarás con varón como con mujer, es abominación, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En el 22 dice abominación, aquí dice es perversión. Y entonces termina con lo que ya leímos, el versículo 24, que por estos pecados el Señor, que han corrompido a estas naciones, el Señor las echa de delante de los israelitas. Muy bien, antes de terminar con este capítulo y con el programa de hoy, quisiera que viéramos algo que es muy interesante en el Nuevo Testamento. Cuando el Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, concluyó que a los gentiles no era necesario imponerles ningún mandamiento de la ley. ¿Recuerdan eso? La conclusión del Concilio de Jerusalén. Estoy buscando aquí Hechos capítulo 15. Repito, cuando el Concilio de Jerusalén en Hechos 15 concluyó que a los gentiles no era necesario imponerles ninguna carga de la ley de Moisés, excepto estas 4 cosas. Solo 4 cosas sugiere el Concilio de Jerusalén que debiera pedírsele a los gentiles que guarden 4 cosas de la ley. La primera de ellas dice de lo sacrificado a ídolos. La segunda cosa, de sangre, quiere decir de comer sangre. Tercera cosa, de carne de animal ahogado, o sea que la sangre no fue derramada, que la sangre no fue sacada de la carne del animal, ¿no? Entonces se entiende que estaría prohibido comer carne de animal ahogado porque se estaría comiendo la sangre. Y cuarto, dice de fornicación, y esa es otra vez la palabra porneia, ¿no? Esto está en Hechos capítulo 15, versículo 29. Lo leo. Dice: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Primera cosa, de sangre. Segunda, de ahogado. Tercera, y de fornicación, que en griego es porneia.
de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. O sea que queda claro que los gentiles no deben guardar la ley, excepto estas 4 cosas que se recomienda a los gentiles, y se les dice con estas palabras textuales, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Ahora, el concilio siguió el mismo orden de Levítico 17 y 18. Eso es lo que quería rescatar ahora, en este comentario, terminando ya nuestro programa de hoy, que está siguiendo el mismo orden de Levítico 17 y 18. Lo sacrificado a ídolos está en Levítico 17 del 1 al 9. La prohibición de comer sangre está en Levítico 17 del 10 al 12. Comer carne estrangulada está en Levítico 17 del 13 al 16. Y cuarto, actos de inmoralidad prohibidos está en el capítulo 18 del 1 al 18. Se subentiende que estas cosas que ofendían gravemente la conciencia de los judíos debían ser guardadas no en vista de la salvación, sino en aras de la comunión entre gentiles y judíos. O sea, estas 4 cosas no es para que los gentiles sean salvos, sino para hacer posible la comunión entre gentiles que se salvaban y judíos que eran salvos y que conformaban parte de la misma iglesia. ¿Cómo hacer posible la comunión entre gentiles y judíos que habían creído en Jesucristo? Pues bien, se les pide a los gentiles que respeten la sensibilidad judía. Que si no respetan estas 4 cosas para los judíos, que eran cosas aberrantes, entonces ello haría imposible la comunión entre judíos y gentiles. Bien, amigos y amigas, llegamos al final de nuestro programa número 15, tratando el capítulo 18 de Levítico. Benditos somos, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.